hemos enfrentado el tema de las participaciones público-privadas el día de ayer, simulando, aunque no sea explícito, simulando la misma metodología que yo les sugiero que apliquen cuando tengan que analizar un contrato de participación público-privada y tengan que darle efecto financiero a cualquier transacción que se haya realizado. Esto significa que yo les sugiero siempre al leer un contrato que miren cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos del Estado, del contratante, en relación con esa participación público-privada. Como metodología les sugiero, porque funciona, cuando la prueben van a notarlo, al leer un contrato vamos marcando, aquí hay posibles transacciones, aquí hay, y para esas transacciones es para las cuales tienen que diseñar fuentes de información, porque si no tenemos información otra vez, tampoco vamos a poder contabilizar nada. Eso desde la perspectiva de metodología. Otro aspecto en el cual quisiera incidir, y esto a propósito de algunos comentarios, hemos intercambiado algunas ideas con algunos de ustedes, es que en un contrato de participación público-privada tenemos que distinguir una fase de construcción, nuevas construcciones, mejoras, rehabilitaciones, de una fase de operación y desarrollo. Puede ser que coexistan ambas fases en algún periodo de tiempo. Si yo entrego infraestructura vial que está en funcionamiento a un contratista, pues seguramente que también tendré que considerar los efectos de la operación y mantenimiento desde ese momento. No obstante, que además el contratista pueda estar comprometido a realizar mejoras a esa infraestructura vial. Entonces tenemos que distinguir lo que pasa en una fase de construcción de lo que pasa en una fase de operación y mantenimiento. En una fase de construcción, generalmente la transacción que será preponderante será la de ir capitalizando activos. Para todas las actividades relacionadas con construcción, que tienen que ver con mejoras, con rehabilitaciones, con nuevas obras, yo tendré que ir registrando activos. Y frente a esos activos, para que la cosa balancee, tendré que identificar cuánto tengo que pagar y cuánto no tengo que pagar. Si tengo que pagar algo, eso será un pasivo financiero, dará lugar a la salida de efectivo o de sus equivalentes relacionados. Pero si no tengo que pagar, voy a tener un ingreso diferido. Entonces quiero retomar brevemente el tema de mi colega que siento que la voy convenciendo de a poquitos. Vamos a ver si mañana logro cerrar el tema, ¿no? Quiero insistir en el asunto porque todos tenemos que pensar, producto del juicio profesional, sin duda, no pretendo decir otra cosa, todos tenemos que pensar como contadores más o menos igual, porque tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser homogéneos en el tratamiento de estas cosas. Hay ocasiones, y esto es lo que va a ser más frecuente para ustedes, hay ocasiones en que el Estado cede derechos a cambio de otras cosas, por supuesto, no lo hace gratis. Tenemos que entender que el Estado negocia en condiciones equivalentes. El Estado tiene recursos para saber cómo negociar, tiene los profesionales, etc. Entonces, puede ocurrir que nosotros cedamos derechos, y el caso más típico en los temas de infraestructura vial será el de ver cómo cedemos derechos por peajes a un tercero. Si cedemos esos derechos, tendríamos que preguntarnos, entonces yo, Estado, me quedé sin ingreso. No, cambiamos la naturaleza de ese ingreso por peajes que hemos cedido y lo sustituimos generalmente de forma parcial, y sustituimos ese ingreso por la amortización de unos activos que hemos recibido, respecto de los cuales no vamos a pagar. Cuando yo no voy a pagar por los activos que recibo, yo reconozco un ingreso
en partes, generalmente en partes iguales, reconozco un ingreso en partes iguales a lo largo del plazo de la concesión. En lugar de reconocer ingresos por peajes a los que no tengo derecho porque los he cedido como Estado contratante, voy a reconocer ingresos por amortización de estas construcciones que no desembolso. Y esto es lo que recoge, aquí nos quedamos ayer, esto es lo que recoge la NIC SP 32 cuando dice, ¿qué puede pasar respecto del pasivo asociado a participaciones público-privadas? ¿Puede ocurrir que tengan que pagar? En parte, total, diferido, adelantado, como fuere, en la forma en que se acuerde. Puede ocurrir que tengan que pagar o puede ocurrir que no tenga que pagar. Entonces, a eso lo llama modelo de concesión de un derecho al contratista. Esto significa, en otras palabras, otorgo un derecho al contratista, con lo cual el contratista recupera su inversión. Y la NIC SP 32, o de la NIC SP 32 también se puede derivar que tengo que distinguir dos fases. La fase de construcción, donde generalmente tendré activos o gasto por intereses. Gasto por intereses cuando yo decido y el tratamiento de las participaciones público-privadas está asociado al tratamiento de las distintas partidas de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, tenemos una norma que se llama costos de financiación y es una norma que dice, ayer se los explicaba, que si yo tengo endeudamiento relacionado con un activo que está siendo desarrollado, el costo financiero de ese endeudamiento yo lo debo activar. No sé si ustedes adoptaron esa política o no, pero de acuerdo con práctica internacional, ustedes podrían capitalizar el costo financiero al valor de estas obras de infraestructura, aun cuando las obras de infraestructura estén siendo desarrolladas en un contrato de participación público-privada a cargo de un contratista. Si deciden no hacerlo así, y esto es política contable, pues tendré que reconocer el gasto financiero correspondiente, en este caso será un gasto corriente. Aquí también podría haber, no sé dónde está mi amigo que maneja presupuestos, pero aquí también podría haber un tema presupuestario. Hola, ¿cómo llegaste tarde? Noto porque te has sentado bien atrás. ¿Cómo trato para fines presupuestarios un gasto por intereses? Un presupuesto es un instrumento que solamente clasifica las partidas presupuestarias sobre la base de su naturaleza. Un presupuesto no contempla la función del gasto. Esa es una gran diferencia entre contabilidad presupuestaria y contabilidad financiera, o del devengado. En la contabilidad financiera, nosotros distinguimos naturaleza y función, o pretendemos hacerlo. ¿Qué significa esto? Eso significa que la naturaleza del gasto puede ser la de costo financiero, pero en tanto la función es financiar ese activo que servirá para mantener potencial de servicio en el futuro, la función del gasto da lugar a la capitalización. O cuando nosotros decimos, si yo tengo un inmueble que sirve para prestar la función administrativa del Estado, esto dará lugar a gastos de administración, pues, ¿no es cierto? Pero si este mismo inmueble lo utilizáramos para arrendárselo a terceros, esto se llamaría propiedad inmobiliaria. La función, la naturaleza es la misma edificación, pero la función es distinta. Entonces, para fines presupuestarios, generalmente nosotros diremos costos financieros, gasto corriente, ¿no es cierto? Eso es lo que haremos. Pero para fines contables podríamos tener, si es que adoptamos esa política, que capitalizar esos gastos por intereses. Muy bien. Esa es una fase de construcción y la otra es la fase de operación. En la fase de operación o por las actividades de operación, si quieren ustedes, insisto, estas fases pueden coexistir en algún tramo de la participación público-privada. En la fase de operación yo ya no tengo nada más que capitalizar. Se supone que no tengo nuevos activos, etc. Si hubiera alguna sustitución en los activos, si hubiera alguna mejora posterior en esos activos, seguiría, por supuesto,
capitalizando. Pero lo que generalmente encontraré en una fase de operación es un gasto corriente por subsidios y como ya terminé la construcción, por lo menos desde la perspectiva del modelo contable internacional, yo ya no podría capitalizar intereses. Estos son, y solamente aparecen pasivos diferidos en la fase de construcción, estos pasivos diferidos que además no se desarrollan conceptualmente en los modelos contables privado o público, pero que representa un ingreso que se realizará en periodos futuros, en los periodos del plazo de la concesión. Ese pasivo diferido, insisto, solamente aparece en la fase de construcción. Y si aparece en la fase de construcción, primero debo señalar que su característica es que no es desembolsable. Si yo recibo una construcción nueva, cofinanciada, donde en parte yo tengo que pagar y donde en parte no tengo que pagar, ¿cómo podré saber cuál es el monto cuando reconozca el activo? ¿Cómo podré saber si estoy asumiendo una obligación que voy a tener que desembolsar o si estoy recibiendo algo gratis, sin costo, y se corresponderá a un ingreso diferido? Generalmente lo que podemos hacer es medir, vamos a ver algún ejercicio, es medir el tamaño del pasivo financiero. Es decir, yo sé a cuánto me comprometo respecto de estos bienes. Y como sé a cuánto me comprometo en términos de desembolso futuro respecto de estos bienes de la concesión o de la participación público-privada, por diferencia puedo determinar mi pasivo diferido. Y en la mayoría de los casos tendré que llegar a este tipo de estimaciones. Vamos a ver ejercicios donde no sé qué corresponde a qué, no sé aquello que he entregado, no sé a qué activos corresponde, y vamos a tener que identificar, yo les voy a proponer, algunas formas prácticas para que ustedes puedan distinguir activos, porque yo necesito controlar la unidad de activo. Yo necesito saber respecto de mis pasivos qué voy a desembolsar y qué no voy a desembolsar. Lo que voy a desembolsar otra vez, esa es una magnitud que generalmente está bajo el control del Estado contratante. El pasivo diferido será pues una diferencia, será un residuo y así lo determinaré. Esos pasivos diferidos tienen que ser amortizados en términos de reconocer un ingreso. Por lo tanto, ya no tengo ingreso por peajes, como si yo construyera la infraestructura vial y yo tuviera las casetas de cobro a mi cargo y yo fuera reconociendo estos ingresos por tasas, por derechos. Ya no voy a tener ingresos por peajes, ahora voy a tener amortización por activos recibidos, sin contraprestación. La norma 32, y por eso es que aquí aparece la palabra sugerencia, la norma 32 no dice cuál es el plazo de amortización. De hecho, alguien podría entender hasta que insinúa que uno escoja qué hacer y la forma en que uno debe hacerlo. Yo sugiero, y por eso sugerencia, yo sugiero que este tipo de ingresos sean amortizados en el plazo de la concesión. ¿Por qué? Yo voy a tener un activo que voy a depreciar. Por lo tanto, este activo va a generar gastos por depreciación en mi estado de gestión de la entidad contratante. Frente a ese gasto de depreciación, en tanto yo estoy diciendo que esto no me cuesta, yo le voy a enfrentar un ingreso. Imaginemos que no pago nada de este bien. Ese gasto por depreciación será igual al ingreso que voy amortizando. Entonces, yo sugiero, para lograr ese balanceo, esa compensación, yo sugiero que se amortice en el plazo de la concesión, pero no está sugerido en norma alguna. También la norma 32 se pone en el escenario en que podría ocurrir que ciertos eventos económicos ocurran o que se activen ciertos indicadores respecto de temas convenidos en el contrato que den lugar a que yo tenga que incurrir en pasivos adicionales. Tomé compromisos contractuales, se activó algo o
aún más fino, poco difícil. Noto que se comienza a activar algo, es decir, ejemplo, no se cubrió la cuota de vehículos que debían pasar por determinada vía. Yo necesito esperar, y esto se mide anualmente para propósitos contractuales, yo necesito esperar al mes 12 para comprobar o para estimar que no llegaré a la cuota. No. Generalmente yo puedo, mirando el flujo de vehículos y la estacionalidad, yo puedo darme cuenta si llegaré o no llegaré. Si eso puede ser definido razonablemente, yo tendría ya que considerar que se está activando el indicador que hará que yo tenga que incurrir en desembolsos adicionales. Es decir, esa contingencia se está convirtiendo, se está comenzando a convertir en razón de la probabilidad de ocurrencia en un pasivo. Por lo tanto, la norma 32 y la práctica internacional recomienda que yo revise estas cosas en términos de la probabilidad de ocurrencia. Y en contabilidad hemos convenido, lo hacemos con algunas dificultades, en contabilidad financiera hemos convenido en que si es probable que ocurra algo, yo debo hacer un registro. Si es posible que ocurra algo, yo debo informarlo. Si es remoto que algo ocurra, yo no debo hacer nada, claro. Entonces yo le pregunto a la norma, dime norma, ¿y qué significa probabilidad? Dice, probabilidad significa que es más probable que improbable. Magnífica tu definición, norma, le digo, pero no te entiendo. Entonces, todavía tenemos ese tipo de definiciones en las normas. Digamos, para ponerlo en términos prácticos, si la probabilidad de ocurrencia de un evento económico que active una obligación es mayor al 50%, cosa que también es difícil, pero usamos probabilidades y en probabilidades usamos muchas estimaciones. Entonces yo debo reconocer un pasivo. Lo que quiero decirles con esto es lo siguiente. No se trata de que en un ejercicio económico yo diga, no se activaron estos indicadores de riesgo que me llevan a incurrir en pasivos adicionales. Por lo tanto, como no se activaron en este ejercicio económico, no registro nada. Pero resulta que la medición la hago hacia enero, no la hago a diciembre, donde termina mi ejercicio económico. La hago hacia enero y hasta diciembre no llegué, pero estaba casi cerca. Debo trasladar todo el impacto de esa activación del pasivo al periodo posterior o debo ya reconocer. La norma 19 dirá, reconoce ya. Cuando consideres de que es más probable, yo digo, más del 50% de probabilidad de que algo ocurra, entonces tienes que reconocerlo. Por lo tanto, la contabilidad pues tiene bastante contenido de estimación. ¿Y cómo resolvemos nosotros estos temas de estimaciones? Explicamos en notas cómo es que registramos estas cosas, cuáles son los criterios que seguimos. Entonces, hemos seguido este criterio porque sobre la base de las estimaciones hacia el mes 11 del contrato se deriva de que no se podrá alcanzar la cuota en el mes 12 y ya se reconoció el pasivo. Cosas de ese tipo. Entonces, este es un capítulo bien importante, pero supone la activación de algo. Y si supone la activación de algo que corresponde a un periodo, ciertamente yo en contabilidad necesito información que me permita ir acumulando esa información, medida para el ejercicio económico, de repente que me dirá si confirmo o no confirmo la ocurrencia del evento que dio lugar a un pasivo adicional. Este es un capítulo bien importante y debe estar presente tanto para fines presupuestarios como para fines de la contabilidad del devengado o patrimonial. Además, puedo tener ingresos relacionados con actividades con contraprestación. En el sector gubernamental tengo dos tipos de ingresos.
Cuando presto un servicio público, ese será un ingreso sin contraprestación. Cuando doy seguridad interna, cuando brindo justicia, cuando hago un número de las funciones, cumplo un número de las funciones del Estado, la mayoría de ellas serán sin contraprestación. Pero en un contrato de participación público-privada, la norma contempla que podrían haber ingresos que están relacionados con transacciones para las cuales sí existe contraprestación. Por ejemplo, cuando yo tengo una participación en los resultados, en los rendimientos de la participación público-privada, ese es un ingreso con contraprestación. Por lo tanto, la entidad contratante, el Estado contratante, tendrá que reconocer el respectivo derecho a recibir el flujo de beneficio económico y el ingreso correspondiente. También está contemplado en esta norma 32. Finalmente, la norma 32, y este es uno de los aspectos a los que menos importancia le damos en el Estado, pero cuando Alejandro nos habla de los indicadores que pretendemos cubrir, uno de los que mencionó en las láminas que vimos ayer fue el de transparencia de la información. Y si queremos que la información sea transparente, tenemos que presentarla. Pero además tenemos que presentarla de manera de que la sociedad la entienda. Porque si yo sigo, y esta es una gran crítica que no resuelve el organismo internacional que emite el modelo de normas del sector público, si no nos ponemos en los pies de la sociedad, que no es un experto en nuestra materia y que tampoco tiene que serlo, y tampoco se lo recomendaría, ¿no? Si no logro que la información pueda ser entendida por la sociedad en su conjunto, no solamente por sus representantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una tía, todavía vive, la tía Norma es muy combatiente, ella es del magisterio, ella es de las luchadoras que ha salido, ahora ya no sale porque tiene 82 años, pero ha salido a las calles a protestar, ha puesto barricadas, ha levantado adoquines, en fin, muy revolucionaria mi tía. Pensionista del Estado, trabajó para el Magisterio Nacional en Perú. Y ella, que sabe que yo ando mirando estas cosas, me llama y me dice, sobrino querido, ¿no? Yo no dejo que me diga hijo porque me preocupa cuando me dicen hijo. Yo ya soy huérfano, no quiero escuchar otras cosas. Entonces, me dice, sobrino querido, estos desgraciados, porque así habla ella, estos desgraciados de la ONP es la Oficina de Normalización Previsional, la que administra las pensiones, no me quieren subir mi pensión. No me quieren subir mi pensión. ¿Y qué esperan? ¿Que me muera para subirme mi pensión? Le digo, yo le escucho nomás, pues no, tía Norma, yo no puedo hacer que te suban la pensión, yo no decido esas cosas, no, pero yo he visto que tú me has contado que tú los has ayudado, sí, yo los ayudo profesionalmente, pero yo no decido de qué tamaño es la pensión de cada cual, etcétera, etcétera. No, pero fíjate, yo he estado viendo, porque además tiene un nieto que como todo joven se mete por el internet, busca información y le ha mostrado que en la información que transparenta la ONP están los estados financieros y dentro de ellos uno que dice estado de gestión, ingresos menos gastos, excedente o déficit neto. Y resulta que hay un excedente, siempre en la ONP. Cuando medimos el excedente o déficit en ese estado de gestión de esta entidad gubernamental, pues encontramos excedente. Y ella mira en el internet y dice, hay excedente, estos están ganando y no me quieren subir mi pensión, sobrino. Y yo intento entender a mi tía y tengo que darle la razón. Porque yo estoy utilizando un lenguaje que ella interpreta en el marco del castellano y ella lo interpreta bien. Excedente es que sobra. Y si sobra, ¿por qué no me dan? Noten ustedes, este es un ejercicio que además es verdad, ¿eh? Y mi tía sí es más brava de lo que les he explicado, es muy complicada mi tía. Pero bueno, tiene razón.
Eso significa que nosotros no estamos transmitiendo la información de la manera adecuada. Y si no la transmitimos de la manera adecuada, yo sé que a los que evalúan, los organismos internacionales que evalúan esto, yo diría que no lo perciben todavía, no estoy siendo transparente. Porque ser transparente no significa poner todo ahí para que todos me vean, estar en el Facebook completo, ¿no es cierto? No, eso no significa ser transparente. Transparente significa que yo llego al otro, yo llego al usuario. Él me puede, en realidad, en el sentido completo, ver. Porque si no me entiende, no me puede ver. ¿Me entienden ustedes eso? Entonces, esa es una de las tremendas tareas que tenemos en el Estado. ¿Cómo enfrentan las normas del sector público esta gran tarea de transparencia, aunque, como ya dije, de manera muy, muy insuficiente? Con estos capítulos que aparecen en cada norma sobre presentación de la información. Y respecto de las APPs, o participaciones público-privadas, también concesiones, ya todos estos son sinónimos, son primos hermanos muy cercanos. Respecto de ello, desde el punto de vista económico, respecto de ello dice, debo describir los acuerdos de concesiones, de manera individual o de manera agregada. Entonces, esa es la primera descripción que tengo que incorporar en lo que llamamos una nota a mis estados financieros. Tengo que describir cuál es el impacto financiero futuro relacionado con estas participaciones público-privadas. Y eso es bien acertado en términos de información. Tengo que describir la naturaleza y el alcance de estos contratos de manera individual o de manera agregada. ¿A qué está comprometido el Estado, por ejemplo? Debo decirlo. ¿Cuáles son los plazos de concesión que he otorgado? Porque al final del plazo de concesión, esto explico yo en Perú, no es el caso de ninguno de ustedes, pero yo les digo que al final de los plazos de concesión, yo no voy a estar ahí. Ahí va a estar otro contador, que va a tener que encargarse de recibir aquello que le corresponde al Estado. ¿Y cómo vamos a saber qué vamos a recibir si no tengo la lista de lo que voy a recibir? ¿Va a recibir usted un muelle? ¿Cuál? Ese. ¿Y de cuántos metros? ¿Qué tiene que haber en el muelle? Tienen que haber luces, tienen que haber grúas pórtico, cuántas tienen que haber, etcétera, etcétera. Entonces, estas notas a los estados financieros, además, ayudan a la historia de los que nos va a servir para los siguientes pasos luego, al término, o inclusive si es que cesara por alguna causa mayor el contrato de participación público-privada. Y finalmente los cambios en el acuerdo. Este es un muy breve resumen de la NIC SP 32, que más que el número, más que corresponda a una NIC SP, déjenme decirles, es la única norma escrita que contiene todos los elementos del tratamiento contable y que puede servir para orientarlos a ustedes en el desarrollo de vuestra propia política contable, ¿sí? Otros países la están usando como referencia, tiene imperfecciones, tiene 3 casos prácticos al final de la norma, ¿sí? Precisamente por la dificultad. Cuando si revisen esos casos prácticos, nosotros vamos a ver otros, pero esos casos prácticos, en algunos de ellos, en 2 de los 3, van a encontrar errores. Entonces yo no les voy a decir cuáles son los errores. Cuando los revisen, ustedes anotan los errores y en otra ocasión que nos reunamos, comprobamos y identificamos lo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quisiera ahora entrar a desarrollar algunos casos prácticos con ustedes. Entiendo que ese material les fue entregado, ¿verdad? Los casos prácticos, ¿sí? Espero que los hayan traído, no los hayan vendido todavía, ¿verdad? ¿Sí? Tengan la bondad. Quisiera abrir un espacio de sesión antes de entrar en casuística para escuchar vuestros comentarios, vuestras críticas, si alguien tiene sed, todavía hay juguito de naranja, hay agua, etcétera. Sí. No, solamente antes del espacio que mencionabas para comentarios, una reflexión sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas.
no es un cliché, muchas veces en los organismos o los organismos internacionales de desarrollo insistimos mucho con este tema. Y la verdad que a veces publicar cifras de presupuesto, de ejecución presupuestaria y cantidades de información es bueno, es mejor, por supuesto. Se avanzó mucho yo diría casi globalmente. Son muy pocos los países que no presentan información o que presentan información fragmentada. De hecho, el banco hace años que no ha decidido no brindar apoyo presupuestario a través de préstamos a aquellos países que no hagan públicas sus cifras de ejecución presupuestaria, entre otras cosas. Pero, digamos, lo interesante, como decía Alfredo, es que el ciudadano, el que es el que está, digamos, allá al final de la cadena de servicios públicos, entienda en qué se gastó su dinero. Y sobre esto les quiero contar una sola cosa muy breve. Yo vi un ejemplo de una aldea de Sudáfrica, un lugar muy pobre, y el señor, no sé si era el contador o el jefe de presupuesto, tuvo una idea muy sencilla. Todos los meses, para publicar cómo se gastaba el dinero de educación del municipio. Todos los meses hacía un gráfico de torta de Excel, y ese gráfico de torta de Excel se pegaba en cada colegio. Y esa torta era el presupuesto municipal de educación. Y tenía básicamente 4 o 5 pedazos. Uno era lo que no se había gastado, lo otro era lo que se había gastado en sueldos de docentes y no docentes, lo otro era material educativo, incluyendo libros, y lo otro era servicios como pagar la luz, el agua y ese tipo de cosas. Básicamente gente que era muy sencilla, que no sabía, algunos no sabían leer, entonces estaba representado en ese gráfico de torta no con nombres, sino con dibujos para que cada uno supiera. Entonces le llegaba hasta el último en esa aldea, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería remarcar en relación con lo que mencionó Alfredo hace un momento. No solamente es comunicar, sino comunicar bien para que el otro entienda de qué estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces los contadores nos perdemos un poco en nuestra propia jerga. Me pareció muy bien la aclaración que hizo Alejandro, pero también desde el punto de vista nuestro, como docente, cuando estamos explicando. Hoy que hablamos de transparencia, la contabilidad le tiene que dar al ciudadano qué es lo que está haciendo el Estado. Yo estoy viendo acá que hay algunos efectos que no están tomados, hay gente de presupuesto, pero lo que tiene que reflejar la contabilidad es ese presupuesto que hizo el Poder Ejecutivo Nacional como diagnóstico de cómo tiene, para después plasmarlo en la contabilidad. Hay alternativas que surgen después, que no está metida en el presupuesto, pero yo creo que desde el punto de vista como ciudadano, el ciudadano tiene que ver, como dijo Alfredo, ese grafiquito que dice... Alejandro, perdón. Alejandro es el delgado, Alejandro. el gordo es Alfredo. Bueno, Alejandro, tanto que gasté, tanto que no gasté, esto es lo que realmente hace a que el ciudadano tome confianza. Porque yo estoy viendo acá que el estado económico financiero del Estado, voy a tener que contratar un contador público para que me analice realmente, si soy ciudadano, qué es lo que tiene eso ahí adentro. Pero yo tengo que ir ahí arriba también. ¿Qué se gastó y cómo se gastó? Muy bien. Yo soy Sergio Suárez, de la Dirección de Análisis e Información Financiera de la Contaduría. Respecto a lo que vos decías hoy de que el presupuesto no consideraba la capitalización de los intereses y los otros gastos, sí lo considera. Cuando hacemos la clasificación presupuestaria hay distintos tipos de clasificación. Si vos tomás donde se ejecuta el presupuesto, sí, tenés gastos en personal, distintos bienes, sí. Pero cuando un gasto está atado a una obra en particular, a la inversión, esos gastos se capitalizan.
En este caso, los intereses, como vos decías, si están puntualmente, corresponden a una obra pública, se capitalizan y está dentro de la inversión y lo muestra la clasificación económica del gasto. En toda la información, o sea, vos después podés ver en la página de presupuesto abierto que tenemos nosotros acá en Argentina, vos podés ver el gasto de distintas formas. Si querés ver cuánto se gastó en sueldo, ves gastos en personal. Pero si querés ver puntualmente lo que se paga en remuneraciones, estás acotando esa información, porque la parte que se capitaliza está dentro de la inversión real. Tenemos entonces tablas relacionales, partidas Exactamente. presupuestarias, Sí. cuentas del devengado. Y toma en cuenta también la función que vos decís, función y finalidad también se toman en cuenta. Sí, distintos tipos de clasificaciones que tiene el gasto. Muchas gracias. Sobre eso yo tengo un pequeño comentario. Los activos que se generan en una participación público-privada no son distintos en su naturaleza a los activos que se generan cuando yo decido hacer inversión pública directa. Por lo tanto, el tratamiento contable tiene que ser el mismo. Si capitalizo costo financiero, cuando hago inversión pública directa, también debo capitalizar costo financiero cuando tomo bienes vía participación público-privada, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Nadie. ¿Van a callar para siempre? ¿Sí? Muy bien. Notarán ustedes que en todos los conceptos de los que hemos ido conversando, todos son conceptos generales. Si nos sentáramos a hacer la contabilidad de todas estas cosas de las que hemos hablado, nos enfrentaríamos a un número de dificultades prácticas. Una cosa es cómo está la norma entonces y otra cosa es cómo debemos aplicarla. Hemos preparado algunos ejercicios, algunos son novedosos, otros simplemente están actualizados de ejercicios anteriores que yo he preparado. Voy a preparar algunos ejercicios para que ustedes vean qué puede ocurrir en términos de los distintos impactos financieros para propósitos de su registro contable alrededor de las participaciones público-privadas. Estos ejercicios que están marcados aquí como A, B, C, D, E, me parece que sí, debería seguir, vamos a ver, no sigue, pero creo que va hasta G o H. Entiendo que ya han sido reproducidos para ustedes. No le puse, y recién noto, porque pensé que, y tal vez el contador general, don César, pueda pasarles esto en un Excel, en medio electrónico, quiero decir, tanto la presentación como el Excel, porque en la hoja Excel van a encontrar que ahí abajo dice A, B, C, D. Cada ejercicio está referenciado, pero recién me doy cuenta que si los imprimimos, si no le puse la letra arriba, pues no van a poder. La segunda forma, identificarlo con facilidad. Pero todo tiene su alternativa, todo tiene un camino alternativo. Y el camino alternativo es de que en el título de los casos prácticos, por ejemplo, para la primera hoja, si fue engrapado en el orden en que esté en el archivo, debería decir activos, aportes determinados y pasivo financiero. ¿Dice? Sí dice. Entonces, ese es el camino alternativo que tenemos. ¿En qué cosas quisiera que piensen cuando desarrollemos esta casuística? Primero, en términos de la oportunidad, en el reconocimiento de las transacciones. La oportunidad es importante y ustedes tendrán que definir si quiero contabilidad del devengado solamente cuando cierro el ejercicio anual o si quiero contabilidad del devengado en cada fecha intermedia para la cual preparo información y la presento sea a las autoridades, sea que la transparento para el público en general. Entonces, el devengo me interesa, otra vez, no en términos de hacer las cosas no muy bien durante el año, sino hacerlas todo el tiempo bien. Y para que nosotros podamos devengar adecuadamente información, tienen que existir los flujos de información necesarios. Yo no entiendo bien, todavía no he indagado suficiente, no entiendo bien cómo se relaciona la subsecretaría en términos de información, subsecretaría
de participaciones público-privadas con los distintos entes en el país que hacen además registro. Tiene que haber un flujo de información detallado. Claro, si no existe este flujo de información, ¿cómo sé cuando reconozco algo? ¿No es cierto? Generalmente lo descubriré después y eso no es bueno. Entonces, cuando desarrollamos un procedimiento contable, el procedimiento contable lo que hace desde el punto de vista teórico es aterrizar la política contable. La política contable dice qué, mientras que el procedimiento mira cómo lo hago. Y para saber cómo lo hago, tengo que tener establecido el flujo de información necesario. Entonces, primer elemento para el reconocimiento oportuno de las transacciones es tener la información disponible. Además, va a ocurrir que en una participación público-privada no se celebra solamente para un activo. Una participación público-privada involucra varios activos. Y varios activos puede significar activos de naturaleza distinta. Un puente es distinto a una calzada, son activos distintos. O es distinto a cualquier clasificación técnica que hagan los ingenieros civiles respecto de esa infraestructura vial contratada. Entonces nosotros tenemos que distinguir entre este tipo de activos. Y si no planeo otra vez en términos de la información, cómo recibir información y quién la va a preparar para saber toda esta inversión, a qué activos corresponden, pues me va a ser muy difícil y voy a tener que ir a procedimientos prácticos. Decimos en contabilidad, cuando queremos corregir algo que sabemos que está mal y que no lo vamos a corregir bien completamente, hablamos de procedimientos transitorios, ¿no es cierto? El procedimiento transitorio lo único que hace es regularizar hasta donde se pueda razonablemente el pasado. Entonces, tenemos que también, en términos de flujos de información, tener información en detalle. Y esa información en detalle, como miraremos mañana, tiene que partir sustancialmente del que hace las obras. Es el contratista, el concesionario, a quien yo debo. Y de hecho hay una sugerencia del Banco Mundial en algún documento sobre concesiones o asociaciones público-privadas, que dice que debemos acordar con los contratistas desde el contrato el tipo de información que necesitamos. Si no, no podremos hacer una buena contabilidad. El tema del reconocimiento del activo en el balance. Nosotros todas las obras de infraestructura todavía no están incorporadas en el balance. Primer tema, con las obras nuevas no hay problema porque no existen, se incorporan. Pero tenemos PPP para obras sobre bienes que están en existencia. ¿Qué tratamiento le damos? Por ejemplo, a bienes que ya están totalmente amortizados con bienes que no están todavía amortizados. Tenemos que reconocerlo previamente en el activo y va a tener que ir forzosamente contra el patrimonio. Ahora, tres situaciones. Los nuevos los incorporamos. Los viejos los incorporamos si están amortizados o no. Si ya están amortizados, directamente lo podemos considerar obra nueva. Quiero estar seguro de que entiendo. Ya tenemos activos generados en participaciones público-privadas. Hoy se están abriendo los sobres para obras. ¿De qué activos me estás hablando, César? Obras de infraestructura. De las que construí directamente. Ahora que los están abriendo para carreteras. Ah. Correcto. Hay algunas carreteras que, vamos a suponer que la carretera no existía, es una obra nueva. Si la carretera existía y es muy vieja, ya está totalmente amortizada, la PPP puede ser considerada también una obra nueva, porque ninguna está reconocida en el balance. El balance todavía no tenemos incorporados los bienes de infraestructura. ¿No los tenemos desde antes? No. Lo que hemos construido lo llevamos al gasto. Van directamente al Sí, ciertamente
Eso tiene Es que decir, ser... lo que pasa, estamos hablando de las obras que vamos a incorporar ahora en las nuevas PPP, que son todas rutas que ya existían en el país. Lo que se hizo fue un relevamiento de los bienes privados, no de los bienes de dominio público. Y esto se viene de dominio público. Entonces, todos esos en el balance, algunos podrán figurar los nuevos, porque sí tuvimos la matriz de relación presupuesto-contabilidad, pero todos los bienes incorporados, digamos, anterior al año 1993, que se empezó el sistema de relación presupuesto-contabilidad, todos esos bienes no están en el relevados. Bueno, pero tengo la impresión de que ya han reflexionado bien. Todos los bienes de infraestructura que existen deben ser incorporados en la contabilidad del Estado. No hay ninguna duda sobre el particular y como bien dices tú, en tanto la mayor parte de sus efectos financieros podrían ya estar consumidos, los efectos netos de esta incorporación deben ir al patrimonio. Eso definitivamente. Y dentro del patrimonio, inclusive, yo no utilizaría una cuenta de excedente o déficit acumulado o resultado acumulado según la denominación que le den ustedes. Yo utilizaría una cuenta distinta para todos esos activos, una cuenta patrimonial distinta a la que llamaría incorporación de activos de dominio público. Porque ese tipo de partida no debe contaminar un resultado, que parece que a veces en los estados parece que acumulamos resultados positivos cuando no tenemos un peso en el banco, ¿no es cierto? Eso, la contabilidad a veces se distancia de esas cosas. Ahora, el tercer aspecto es medirlo, ¿sí? Primero, identificarlos y medirlos. Supongo que la identificación de toda esta infraestructura podría estar en el Ministerio de Obras o el Ministerio de Transportes o en algún lado. Me refiero a la naturaleza de las obras, ¿cuáles voy a incorporar? Alguien tiene que decirme qué obras voy a incorporar. Probablemente los contadores no sabríamos distinguir bien si visualizáramos el activo, cuáles son los componentes que tendríamos que incorporar. Entonces, el siguiente tema es cuánto incorporamos. Y dentro de ese cuánto tenemos que ir de lo ideal a lo práctico. Lo ideal sería tasar, pero no vamos a gastar en eso, porque además si pides dinero para eso, César, yo supongo que te despedirán, supongo que harán eso, si pides dinero para gastar en tasaciones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir de alguna forma práctica. En el Ministerio de Obras Públicas debemos tener alguna forma debemos tener obras recientes, costos de obras recientes. Vamos a mirar algunos ejercicios donde, por ejemplo, queremos mostrar lo siguiente. Necesito incorporar un puente de 100 metros de largo, identificado físicamente en tal zona, y que fue construido antes y no sé cuánto cuesta. Muy bien, ¿en cuánto lo incorporo? Pregunto hoy al ministerio, si hoy construyera un puente, ¿cuánto cuesta por metro, por kilómetro, la unidad de medida que usen ellos para presupuestar? Cuesta tanto. Por tantos metros, a ese precio lo incorporo. Eso es lo que yo haría. Como primera aproximación. Siguiente aproximación. Este puente está en uso, porque eso también lo debe saber alguna entidad del Estado, está en uso 20 años o 30 años. ¿Sí? Entonces, fijen criterios que si es necesario corregirlos con el tiempo, habrá que corregirlos, pero es mejor que esté la información. Un puente, ¿cuál es la vida útil de un puente? 60 años. Que me lo diga el área técnica, me lo diga el ministerio. Cuando construyen un puente, están pensando en cuántos años de vida. Están pensando en 60 y lo uniformizo para toda la República. Eso es lo que yo les sugiero. Sé que hay varios contadores de provincias aquí que tienen a su cargo la responsabilidad en sus jurisdicciones. Tenemos que adoptar las mismas políticas, es el mismo país, ¿no es cierto? Entonces, si dice 60, muy bien. ¿Y esto de cuántos años tiene? ¿Puedo indagar cuántos años tiene? Es aproximadamente del 1985. Entonces, este tiene 33 años.
Ok, entre 60 por 33, a ese valor lo incorporo, pero lo hago. Pero sí tienen que incorporarlos, por supuesto identificarlos. Y entiendo ahora, recién me percato de la pregunta, entiendo que algunos de estos activos, que los he tenido fuera de la contabilidad, los podría entregar como parte de participaciones público-privadas para que me los mejoren, etc. Entonces, esto hay que hacerlo rápido. Todos estos activos tengo que incorporarlos antes. No puedo entregar en participación pública-privada lo que no está aquí en mi detalle del activo fijo, ¿no es cierto? Interesante. Eso hay que hacerlo. Las carreteras las puede tener la Dirección Nacional de Vialidad, pero por ejemplo los aeropuertos, que también ahora pueden llegar a entrar en este régimen, no está contabilizado en ningún lado. Antes los tenía la Fuerza Aérea algunos, con lo cual hay una dispersión en materia registral bastante significativa. Ah, qué interesante. Este es un tema también que debe ser atacado. ¿Cómo sobre esta dispersión de activos en entidades? Ustedes han optado por una subsecretaría como organismo para, no sé si es exactamente contratar o controlar las participaciones público-privadas que se celebren. Porque quien concede, quien entrega un activo es el Estado, pero el Estado lo representa a alguien y es conveniente que todos estos activos que podrían ser objeto de participaciones público-privadas, decía que todos estos activos que pueden ser objeto de participaciones público-privadas, los controle una sola entidad. Quiero contarles el caso de la ANI. Allá les resultó bien, aunque no lo entendieron bien al principio, pero creo que ha funcionado bien, de la ANI de Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura, me parece que es. El Ministerio de Obras Públicas tenía bajo su control todas las obras de infraestructura que el Estado había ejecutado como inversión directa. Y muchas de esas obras fueron entregadas en lo que allá llaman, que es igual a la PPP, la Asociación Público-Privada. Fueron entregadas para su mejora, para su rehabilitación. Entonces resulta que la ANI, que es la que celebra los contratos por parte del Estado Nacional, la ANI entregaba activos que no tenía y recibía mejoras a activos que no tenía. Entonces, ¿cómo se resolvió? De una manera sencilla. La base de datos de esos activos que estaba en un Excel, ni siquiera tenían un sistema más elaborado, la base de datos de esos activos de infraestructura construidos directamente por el Estado colombiano pasó a la ANI. Y contablemente esto supone también una transferencia. Descapitalizo, entre comillas, descapitalizo al Ministerio de Obras que tiene contabilizados estos activos y los transfiero mediante capitalización, Hacienda Nacional, a la ANI para que ella los tenga registrados. Y preguntaban, ¿y al final del plazo de la concesión qué vamos a hacer? Yo les decía, me vuelven a llamar si es que estoy vivo de acá a 30 años, vengo y les digo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Ciertamente regresar. El Estado se organiza, el Estado podría tener una sola contabilidad, una sola. Pero nosotros decidimos por especialización, sectores, ministerios, entidades descentralizadas, etcétera, etcétera, y vamos construyendo la organización de un Estado. Entonces, cuando ocurre eso, el Estado entrega en custodia o entrega a distintos entes activos para que realicen sus funciones o para que los custodien, a diferencia de lo que podría ocurrir con un activo generador de valor en la práctica privada. Decía yo, tenemos que juntar los activos, en el ente que se va a encargar de controlar estos activos y su evolución en el tiempo. Entonces, valdría la pena
que contemplen algo sobre el particular. Luego de incorporarlos, definir en qué entidad deberían quedar estos activos. Decía, además, entonces, que otro de los temas asociados, y es lo que vamos a ver en la casuística, otro de los temas asociados al reconocimiento de los activos de participaciones público-privadas es determinar el valor de cada uno. El siguiente tema que se nos complica en términos prácticos para reconocer transacciones asociadas a participaciones público-privadas es el de cuánto es pasivo financiero que voy a desembolsar y cuánto no voy a desembolsar y por lo tanto pasivo diferido. Como ya les dije, yo he encontrado que el mejor camino es que el pasivo diferido sea determinado por diferencia. Identificar la unidad de activo. Cuando decimos que tenemos que incorporar activos antes del año 93 o 94 e incorporar los nuevos activos producto de estas participaciones público-privadas, tengo que preguntarme cuál es la unidad de activo. Y la unidad de activo no tendría que ser distinta según construya directamente, haga inversión pública directa, según estas inversiones sean efectuadas vía una participación público-privada. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de activo en una carretera? ¿Es 1 kilómetro? ¿Son 10 kilómetros? ¿Son toda la carretera en su conjunto? ¿Una carretera de tales condiciones, una carretera distinta de tales condiciones, otra distinta de tales condiciones? Todo esto tiene que ser definido. ¿Cuál es el criterio para establecer la unidad de activo? Tomando en cuenta, además, en tanto busquemos aproximarnos a información que podría resultar más adecuada, tomando en cuenta las distintas vidas útiles. Por ejemplo, si ustedes miran la SP32, el ejercicio que muestra, y alguno de los ejercicios que yo tengo se orienta en el mismo sentido, dice, la vida útil en una carretera corresponde a una vida útil distinta para la base de la calzada, una vida útil distinta para la capa de asfalto. Entonces, tengo que definir antes del reconocimiento en esa política contable cuál va a ser mi unidad de activo, a qué nivel voy a reconocer. La base de la carretera tiene una vida útil mayor que la capa asfáltica. Este es un criterio fundamental que prescriben los modelos privado y público en las normas internacionales para definir la unidad de activo. Lo que tiene vida útil distinta, debo reconocerlo como activo contable distinto. Otra vez, un activo físico puede dar lugar a más de un activo contable. Ese es otro tema en el que tenemos que pensar. Además, aunque es improbable que ocurra, ¿qué pasa desde el punto de vista contable si es que se producen eventos de terminación anticipada de participaciones público-privadas? ¿Hay impactos contables o no hay impactos contables? Es otro de los temas que tenemos que revisar. ¿Qué ocurre cuando en una participación público-privada tenemos sustituciones? Sustituyo la capa asfáltica, sustituyo cierta maquinaria instalada. ¿Cuál es el impacto en mi contabilidad por esas sustituciones que haría el contratista? ¿Qué pasa cuando tengo activos cuya vida útil es menor al plazo de la concesión o de la participación público-privada? ¿Qué criterio debería yo seguir desde el punto de vista contable? ¿Algo cambia? ¿Cómo es que debo requerir o cómo es que información sobre desvalorización de esos activos, propiedad del Estado, debería llegar primero? ¿Cuál es el flujo de información hacia el Estado para que el Estado vea qué efectos financieros debe reconocer en su contabilidad? Y también otro tema asociado respecto de activos es el de los límites para la activación. Con este resumen de asuntos en los que les agradecería que piensen, mientras vamos revisando esto, vamos a mirar estos casos prácticos.
en el orden en el que ustedes los tendrían. Este primer caso práctico, todos están relacionados con infraestructura vial. Vamos a empezar de menos a más. Decía que todos los ejercicios están orientados hacia infraestructura vial, pero si alguien desea incorporar variantes, con gusto lo hacemos. Este primer ejercicio, caso práctico, tiene que ver con el tratamiento de activos, aportes determinados, activos de la concesión, aportes determinados comprometidos por el Estado contratante y pasivos financieros. Si comprometo aportes, esto implica la existencia de pasivos desembolsables y esos son los llamados pasivos financieros en el lenguaje de las normas contables, públicas o privadas. Cada caso presenta el siguiente esquema. Tiene datos de entrada, tiene un requerimiento a resolver y los pasos correspondientes respecto de la solución. En este caso, decimos que el contratante celebra un contrato de participación público-privada para construir infraestructura y su posterior operación y mantenimiento. Si no hubiera posterior operación y mantenimiento, aunque llamemos al contrato de participación público-privada, sabemos que no es. ¿No es cierto? Sería simplemente, eso sería como inversión directa del Estado, construcción directa del Estado, ¿no es cierto? Por un plazo de 25 años. Como parte del contrato, el contratante se compromete a realizar 2 aportes, fijados en tanto y en tal oportunidad. Ustedes dirán, esto es muy académico. No, los contratos establecen, todo contrato establece. Cuando el Estado se compromete a desembolsar, todo contrato establece el monto o la forma de determinar el monto. Si no, el Estado no quedaría suficientemente protegido, digamos, respecto de los compromisos que toma en cada contrato de PPP. Entonces, además, estos aportes, y aquí sí ya existe un poco estamos en un escenario un tanto ideal. Los aportes serán utilizados en la mejora de activos de infraestructura entregados al contratista. Yo, contratante, tengo activos, se los entrego al contratista para que los mejore. Entonces, esto sí es ideal, porque en un contrato de APP o de concesiones o de asociaciones público-privadas, en ninguno que yo haya visto dice estos aportes del Estado es tanto para esto, tanto para el otro, tanto para el otro. En los contratos más recientes sí se distingue los pagos a los que se compromete el Estado en la fase de construcción de la fase de mantenimiento y operación u operación y mantenimiento OIM. Entonces aquí estoy en un caso un tanto ideal. Esos aportes a los que se compromete el Estado están destinados a esas mejoras de esos activos que el Estado también le entrega. Y esos activos tienen un valor en libros, un costo de 700 en la contabilidad del Estado contratante. Esto supone, como ya decíamos hace unos minutos, que primero tengo que incorporar los activos, ¿no es cierto? Tengo 700 de costo y depreciación acumulada de 600. Me da cuál es la tasa de depreciación y me dice que los activos se encuentran en operación al inicio del contrato de participación público-privada. Esto significa, cuando yo miro esto en un contrato, probablemente extraído de cláusulas distintas, esto significa que la fase de mejora o de construcción en general, como le hemos llamado, va a coincidir, por lo menos en alguna porción del plazo, con la fase
de operación y mantenimiento. Muy bien. En el marco del contrato, segundo dato, en el marco del contrato, el contratista completa las mejoras, ya se le entrega legal, no física, el que hizo las mejoras, al término del año 2, fecha en la que los activos comienzan a ser utilizados, que podría ser un tercer tema. ¿Cómo establecemos en términos prácticos cuál es la fecha en que esos activos mejorados o construidos por el contratista tendrían que comenzar a ser depreciados? Y nos piden efectuar los registros correspondientes. En la parte de la solución, ustedes van a encontrar los criterios que yo les propongo, criterios generales que yo les propongo para resolver el caso. En este ejercicio, que tiene que ver con activos, aportes comprometidos y pasivos financieros, por lo tanto, yo hago la siguiente reflexión. Si los aportes están determinados contractualmente, debo reconocerlos en la oportunidad en que me comprometí a efectuarlos, independientemente de que los desembolse o no los desembolse. Si comprometí un aporte al inicio del plazo de la concesión, ya firmé el contrato está en firme, está en marcha, está vigente, yo en ese momento tendría que registrar el aporte comprometido. Tengo una cuenta por pagar del tipo financiero y tengo un activo que podría, en este caso sencillo de determinar, se llamará obras en curso, mejoras. En otros casos podría no ser tan fácil identificar el activo, pero generalmente me llevará a obras en curso. Iremos aclarando eso conforme vayamos desarrollando los casos hasta el I, si fuera necesario. Si no es necesario, no lo haremos.